A nuestros asistentes, bienvenidos una vez más a nuestro cuarto encuentro de ABC Finanzas Sostenibles, un espacio creado por Pacto Global Colombia y el Centro Internacional de Responsabilidad Social y Sostenibilidad, Centro RS, para impulsar y promover los conceptos básicos e identificar los alcances de las finanzas sostenibles. Saludo a todos nuestros asistentes que nos acompañan desde diferentes países, desde Argentina, Bolivia, Chile, por supuesto desde Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Perú y Uruguay. Recuerden que puede dejarnos sus comentarios y preguntas en el chat, ahí está el botoncito también de preguntas. Al final de la sesión tendremos un espacio para resolverlas. Les recordamos a todos que esta sesión estará disponible en nuestro canal de YouTube, en el canal de Pacto Global Colombia y en el canal del Centro RCRS. A sus correos les llegará, junto con la presentación de nuestro invitado y el certificado de asistencia, el link al video. Espero que todos los invitados, por favor, diligencien el formulario de asistencia que vamos a enviar a partir de este momento. Lo compartiremos en el chat. Es importante que lo diligencien porque es a quienes registran la asistencia, a quienes se les envían las memorias de la sesión. Con esta introducción, hoy nos reunimos para explorar el avance de las administradoras de fondos de pensiones en inversión responsable con nuestro invitado especial, Daniel Wills, vicepresidente técnico y de estudios económicos de Asofondos. Les recordamos que la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías, Asofondos, es una entidad gremial que representa la actividad de estas administradoras ante los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Su rol es propender por el beneficio de los trabajadores colombianos afiliados al régimen de ahorro individual. En unos minutos ustedes conocerán cómo esta importante organización integra la sostenibilidad desde el rol de los fondos de pensiones y cesantías y sus principales acciones para la gestión ambiental, social y de gobierno corporativo, en pro del desarrollo de una industria de pensiones basada en la cobertura, la sostenibilidad y la equidad. Por el momento, permítanme presentarles a Eduardo Atertúa, socio de Cambio Climático y Sostenibilidad de Deloitte, quien nos compartirá un saludo y el contexto de esta sesión. Buenos días, Eduardo. Gracias por tu participación en esta iniciativa y, por supuesto, en esta sesión. A ustedes, muy buenos días para todos. Gracias a las personas que se han conectado el día de hoy y especialmente a las personas que han tenido la oportunidad de acompañarnos desde el inicio de esta iniciativa de ABC Finanzas Sostenibles, que tiene como principal objetivo poder seguir educando y sensibilizando frente a una temática que estamos convencidos es fundamental para poder seguir consolidando el desarrollo sostenible en Colombia y en América Latina. Así que muy contentos de poder seguir en este proceso, de abrirle las puertas de este espacio a más entidades que están haciendo una labor muy importante en seguir educando y promoviendo el concepto de finanzas sostenibles. Y uno de nuestros objetivos principales en esta digamos, bloque de charlas que estamos desarrollando es precisamente que ustedes entiendan que las finanzas sostenibles, pues no solamente es una labor de los bancos, que quizá es la forma, como siempre hemos dicho, donde se hace la conexión como más directa, finanzas sostenibles y lo que hacen los bancos, particularmente en América Latina, que digamos sin dudas han sido las entidades que han liderado esta agenda desde hace ya más de 10 años. Pero queríamos en estas últimas sesiones también mostrar y explicar que el sector financiero pues es mucho más que solamente la banca comercial, y por eso pues hemos traído las experiencias de las aseguradoras y hoy traemos la experiencia de un actor muy importante para el mercado financiero y el mercado de capitales como lo es los fondos de pensiones, particularmente los fondos de pensiones privados. Entonces, a Daniel, el agradecimiento por sumarse hoy a este espacio y que nuestros asistentes puedan conocer más sobre la labor que viene haciendo Asofondos y que vienen haciendo las administradoras de fondos de pensiones en Colombia en promover precisamente las finanzas sostenibles. Así que, Daniel, adelante, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, Eduardo. Muy buenos días a todos. Gracias al Centro RS por esta invitación especial. También un saludo y un muy sentido pésame a Claudia por su pérdida. Yo les voy a hablar de lo que han hecho las administradoras de fondos de pensiones
en materia de inversión responsable y de integrar los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo en su proceso de inversión. Pero pues antes, y como ya, digamos, les ha dado un abrebocas tanto Catherine como Eduardo, queríamos contarles qué hacen las administradoras de fondos de pensiones, más comúnmente conocidas como los fondos de pensiones o los fondos privados de pensiones. En Colombia tenemos 4 administradoras de fondos de pensiones, que son Colfondos, Porvenir, Protección y Escandia. Y estas administradoras pues tienen varias tareas que yo resumiría en acompañar a los trabajadores colombianos a construir ahorros de largo plazo. Esos ahorros no se quedan en ningún caso debajo del colchón, se invierten en los mercados de capitales en Colombia y dentro del mundo. Y con sentido de urgencia llegó la necesidad de administrar esos ahorros de una manera responsable ambientalmente, responsable socialmente y con un gobierno corporativo fuerte. Digamos que los fondos ahorran con varios objetivos. El principal es construir ingresos para la vejez, acompañar a los ahorradores en la vejez. Por eso, esta discusión ASG pues nos llegó con sentido de urgencia, hemos aprendido muchísimo, hemos tenido que incorporar muchas cosas nuevas rápidamente, pero también la teníamos en el ADN, también la teníamos, y digo que la teníamos en el ADN porque de lo que se trataba, por lo menos con un stakeholder, con un grupo de interés muy importante para nosotros, que son los afiliados, había pues una noción social de construir un ingreso estable en la vejez, en periodos de desempleo y en casos de invalidez, y voy a hablar de eso. Entonces, los fondos de pensiones hacen 3 cosas principales. Captan e invierten aportes a pensiones obligatorias. Hoy los 4 fondos o las 4 administradoras de fondos administran 421 billones, es el valor de los portafolios, tanto fuera de Colombia como dentro de Colombia están invertidos. Y como les decía, hay un stakeholder que es de la mayor importancia al que nos debemos en el día a día de las inversiones, que son 19 millones de trabajadores que en algún momento de su vida hicieron aportes obligatorios a sus fondos de pensiones. Tenemos un deber fiduciario frente a ellos, pero también, y de eso se trata, algo de lo que hablaremos más adelante, que es la doble materialidad de estos criterios. También ellos, como individuos, nos piden que hagamos una inversión responsable, valoran que tengamos criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo en las inversiones. Lo más grande y más importante es la construcción de un ahorro obligatorio para tener una pensión en caso de vejez, en caso de invalidez o para nuestros dependientes en caso de muerte, que son las pensiones de sobrevivencia que le quedan a los viudos o huérfanos del trabajador. Pero también construimos un ahorro para otros riesgos, como es el riesgo de quedar cesante. Esas son las cesantías. Las cesantías son un ahorro que están pensados para proteger a los trabajadores en caso de su pérdida de su empleo. También se han permitido para otros usos, como es el comprar, mejorar la vivienda, incluso también para financiar educación. Y ahí tenemos un grupo de 11 millones de ahorradores. Y cada vez más importante, manejamos pensiones voluntarias. 28.6 billones son los portafolios y volveré a hablar de ellos por la importancia que tienen para la inversión responsable. Son los portafolios de pensiones voluntarias, decía, que
le permiten a las personas, dado que la pensión obligatoria es solo un porcentaje de los ingresos y un porcentaje cada vez menor en los contextos de reforma que estamos viviendo en Colombia y en el mundo, pues construir un complemento pensional voluntario se vuelve cada vez más importante y cada vez más valorado, y de eso se tratan los fondos voluntarios de pensiones. Voy a volver a los fondos voluntarios de pensiones porque los fondos voluntarios de pensiones tienen la característica de que cada persona, cada propietario puede tomar decisiones muy particulares, muy detalladas de cómo quiere que se inviertan sus dineros, y ahí tenemos ahorradores que pueden solicitarnos ir un paso más allá en materia de inversión responsable y en materia de sostenibilidad. Entonces, habiendo hecho esa pequeña introducción para que ustedes conocieran un poco nuestro sector, nuestro ADN y lo que hacemos, quiero comentarles lo que fue el proceso de incorporar la inversión responsable en el proceso de inversión de las administradoras de fondos de pensiones. Son portafolios grandes, como les decía, más de 400 billones de pesos invertidos en los mercados de capitales. Eso corresponde casi a un 30% del PIB. De lejos, el jugador más importante en los mercados de capitales de Colombia, en el mercado de bonos, en el mercado de acciones flotantes, en el mercado de fondos de capital privado. Y llegó, como les decía, con sentido de urgencia la necesidad de hacer esto de una manera responsable y que incorporara criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Yo le agradezco al Centro RS y a Eduardo y a todos que me hayan invitado a mí. Yo, como se dijo antes, trabajo en el gremio de las administradoras y por eso pues aprovecho el espacio para comentarles desde el gremio cómo hemos avanzado y qué papel ha jugado el gremio en este proceso. Y quiero terminar señalando algunos retos, porque nada que valga la pena en la vida es fácil. Y por el camino, pues se encuentran dificultades. Esta no es la excepción. Y pues eso será con lo que termine la conversación. Entonces, quizás una cosa importante en materia de incorporar aspectos ambientales, sociales y de gobernanza en las decisiones de inversión fue el hecho que esto viniera desde afuera y desde arriba. Vimos, o digamos que tocar a las puertas de las AFP y pues digamos, PRI, acá está Eduardo, los principios de inversión responsable de Naciones Unidas, en los que se invitaba a las entidades del sector financiero a firmar, a comprometerse a incorporar estos criterios en sus procesos de inversión, pero en una etapa temprana, con un sentir de hoy, esto ya lo están haciendo los grandes fondos de pensiones del mundo, ya lo están haciendo los gigantes del sector en Europa, en Estados Unidos. Nosotros no podemos quedarnos atrás y tenemos hoy en día que el 75%, o sea, 3 de las 4 administradoras son signatarios de los principios de inversión responsable de Naciones Unidas y se encuentran trabajando, digamos que permanentemente para robustecer este proceso. Y además, pues con la característica que ese 75% agrupa las más grandes. Entonces, cuando hablamos del tamaño del portafolio, no es el 75%, sino el 87% de estos más de 400 billones que se están invirtiendo con estos criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Voy a volver a las políticas de inversión responsable, pero de la mano de la abogacía, si se quiere decir,
internacional, llegó también la regulación y la regulación ha jugado un papel muy importante en este proceso porque se trataba de hablar el mismo idioma, se trataba de que nivelar la cancha, siempre hay, digamos que empresas administradoras que van más rápido, tienen, digamos que, más lineamientos. Se trataba de nivelar la cancha y que incluso las más atrasadas se pusieran al día. Y, y eso se dio, digamos que, en un proceso de circulares externas por parte de nuestro supervisor, que es la Superintendencia Financiera. La Superintendencia Financiera nos supervisa, como supervisa a los bancos, como supervisa a las aseguradoras de vida y pues, a los actores del sector financiero. En el caso particular de los fondos de pensiones, primero vino la circular externa 7 en 2021, que introdujo, digamos, los lineamientos para los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantías. Eso, como les decía, es donde está el grueso de los recursos. Y luego vino la circular externa 08, que impartió instrucciones para los fondos voluntarios, que son interesantes porque el afiliado tiene un papel mucho más activo en decir, oigan, yo quiero invertir así o así. Si me ponen una etiqueta sostenible en mi portafolio, ¿eso qué quiere decir? Si me ponen una etiqueta verde, ¿eso qué quiere decir? Yo demando esos productos como afiliado. Es un poco diferente a los fondos obligatorios en la que mi plata se va invirtiendo con piloto automático, incorporando estos criterios, pero yo no tengo como ahorrador un rol tan importante. Y finalmente, la circular 031, que como les decía, el papel de regulador más importante es hablemos el mismo idioma. Necesitamos información y se trata de incorporar criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Necesito que la información de los valores en los que invertimos en términos de qué se está haciendo ambientalmente, socialmente y en gobierno corporativo esté disponible, sea visible para todos. Esto pues lo empezamos a ver en el exterior a través de los proveedores de información apareciendo muy rápidamente, pero en nuestro mercado colombiano, el mercado de valores colombiano, que es más pequeño, teníamos que ver la información. La circular 31 no solamente ordenó que esa información se divulgara por parte de los emisores de valores, sino que también pues, nos dijo en qué idioma se iba a divulgar esa información. Y eso fue muy importante porque nosotros como consumidores de esa información financiera tenemos que aprender el lenguaje, tenemos que ponernos a aprender el lenguaje en el que esa información va a estar divulgada y volveré a estos procesos más adelante. A raíz un poco, digamos, de la circular 7, todas las AFP para los productos y como empresas, todas las AFP hoy cuentan con una política de inversión responsable pública, así como tenemos políticas de inversión que todos los afiliados pueden consultar y los inversionistas y los emisores tenemos políticas de inversión responsable donde se especifica claramente cómo cada una de las AFP incorpora aspectos ambientales, cómo incorpora aspectos sociales, qué información se consume, quiénes son dentro del ordenamiento de la empresa los responsables de la inversión responsable. Y eso, pues, digamos que consolidó al interior de la empresa este proceso y también de cara al público, al afiliado, unas políticas de inversión que son públicas, como les decía, y que todo el mundo pues, puede consultar. Después de la regulación, de
entender digamos, de tener, después de, en primer lugar, la abogacía de que apareciera, esto es importante, hay que hacerlo, nos pusiéramos como meta hacerlo, de que viniera la regulación y diera ese último empujón de que, además de que es importante y hay que hacerlo, toca hacerlo, y lo incluyéramos dentro de cada empresa la responsabilidad de cada uno, pues viene la implementación. Viene la implementación, para eso hemos tenido que formarnos, tenemos que formarnos en los lenguajes que nos puso a hablar la superintendencia, que son TASB y TCFD, y acá aparece en particular lo que es TCFD, el Task Force para la divulgación de información climática en el sector financiero. Y el 100% de las administradoras se pusieron la camiseta, se dedicaron a aprender cómo se habla este idioma, cómo se habla este idioma, cómo, ¿me están escuchando? Sí, perfectamente. Perfectamente, listo, perfecto. Y muy bien. Entonces ya tenemos, después de la importancia de ponerlo en las empresas, de que viniera la regulación, aprender a hacer, a implementarlo. Hemos tenido importantes aliados en formarnos cómo se hace esto, como cualquier proyecto, como cualquier emprendimiento, pues se necesita una hoja de ruta, se necesita, o es más fácil caminarlo de la mano de alguien que lo ha hecho en el pasado, y se trató de construir estas hojas de ruta de la mano de SECADI, de la mano nuevamente de PRI. Estas recomendaciones del TCFD en materia de revelar la información de cambio climático, no solamente en lo que tiene que ver con las empresas que emiten los valores en los que nosotros invertimos, sino toda su cadena, pues eventualmente y gradualmente, y todo esto es un proceso gradual, pero también en su cadena de proveedores y colaboradores. Daniel, un segundo, qué pena contigo. Me dicen que se dejó de compartir la presentación. Y algo sentí yo que había pasado. Sí, pero en el audio estaba bien. Yo la veo, pero me dice la gente que no la está viendo. Entonces, ¿te parece si dejas de compartir y volvemos a compartir? Sí, creo que ahí deberían volverla a ver, la deberían estar viendo. Sí, el proceso de las AFP, sí. Entonces, tercer elemento, implementar con ayuda y apoyo, y muy importante el apoyo internacional, que también ha traído recursos. Ahí tenemos que agradecer al Reino Unido, a Suiza, que nos han financiado estos pilotos para aprender, para hacer una hoja de ruta y empezar a implementar. Y una vez terminada la capacitación, pues se trata de implementar. Y punto número 4, de medirnos. Las 4 AFP participan en cuestionarios desarrollados nuevamente por la iniciativa SECADI, esto muy relacionado a la A de ASG, o pues totalmente relacionado con la A de ASG, y dentro de la A de ASG con el cambio climático. Necesitamos medir cómo vamos avanzando en esta implementación. La línea de base fue un primer cuestionario en la que participaron las 4 AFP. Después vino otro cuestionario para un tercer cuestionario, y lo que es grato contarles es que efectivamente se ve un avance en materia de incorporar las recomendaciones de TCFD, de esta fuerza de trabajo para el disclosure, para la publicación de la
información de clima en el sector financiero, y eso nos permite o le permite a las administradoras cumplir su papel, parte de su papel fiduciario, que no solamente hoy en día se entiende como maximizar la rentabilidad, sino como más ampliamente en esta doble materialidad de la que les hablaba, hacer inversiones que tengan criterios ambientales y sociales como parte del objetivo de la inversión. Paso a hablarles del papel del gremio. El gremio, que es el que representa, pues el que yo represento, a Sofondos, agremia a las 4 administradoras de fondos de pensiones privadas. En el gremio también arrancamos aprendiendo y construimos una guía de buenas prácticas que fue un insumo para las administradoras, un primer documento por escrito, que es ASG, con ejemplos. ¿Qué características debe tener el proceso de implementación ASG? Los primeros, digamos que ejemplos ASG en la historia, como fueron las, ¿cómo se dice cuando uno no incluye exclusiones de algunas inversiones? Por ejemplo, en Sudáfrica, durante la época del apartheid, en la que algunos asset managers, como son los fondos de pensiones, en su momento decían, bueno, en Sudáfrica no invierto por razones sociales. Y este documento pues, nos permitió que las administradoras tuvieran una guía para empezar a implementar este proceso que, como les dije, llegó con un sentido de urgencia en algo que era nuevo, de lo que no sabíamos, de lo que todo estaba por hacer, y había que hacerlo muy rápido, había que hacerlo. Y todavía seguimos haciendo, todavía el proceso sigue andando, pero con sentido de urgencia. Eso nos llevó a conformar en el gremio un comité ESG o ASG, como tenemos un comité financiero que se reúne mensualmente, periódico. Dentro del gremio tenemos muchos comités sobre muchos temas, casi ninguno se reúne periódicamente, y dentro de los que se reúnen periódicamente, muy pocos se reúnen con periodicidad mensual. El comité de ESG es uno de los pocos comités que se reúnen periódicamente y con periodicidad mensual, y eso les da a ustedes como una idea de la importancia que adquirió el tema ESG dentro del gremio y para las mismas administradoras en sus áreas de inversiones y de riesgos. En el comité hemos logrado hacer puente entre quienes tienen recursos, quienes tienen conocimiento, y las AFP que demandan capacitaciones, y más aún cuando esas capacitaciones pues se pueden financiar. Eso ha sido uno de los papeles de este comité. También en esta fase de implementación, el desarrollo de herramientas que permitan recolectar información para implementar, pues implementar con criterios la rentabilidad. La rentabilidad es algo que hace mucho tiempo, a través de la contabilidad, que hoy en día es una disciplina completa, sabemos cómo reportar qué es un activo, qué es una inversión, qué es un gasto. Y pues eso es un lenguaje en sí mismo. Las normas NIF pues son una disciplina en sí misma, y en paralelo pues vamos a tener que construir algo parecido para una cosa que ya no es rentabilidad, o que si quieres una rentabilidad ambiental y social. Y en eso estamos, y es el último, digamos que, hito en ese proceso fue construir un formulario único
ASG para que implementen las 4 administradoras de fondos de pensiones. Nosotros partimos del principio de generar eficiencias. Mucha información está apareciendo. No es necesariamente eficiente que cada administradora vaya a los emisores a pedirles a cada uno información diferente. Siguiendo la experiencia mexicana, pensamos, bueno, si vamos a pedir información, pidamos un solo formulario. También hay que ponerse en los zapatos del otro lado de la persona que tiene que certificar, producir la información. Es más burocracia, es más papeles, burocracia en el buen sentido de la palabra, valiosa, nos provee información que es importante, pero queremos hacerlo lo más fácil posible para quien tiene que divulgar la información. Entonces, ese es el principio detrás de este formulario, que se construyó pues de la mano de las administradoras, y al mismo tiempo pues también para las administradoras es eficiente tener la información de una manera sistemática, de una manera codificada, de una manera que sea fácil de cuantificar, porque vuelvo a la analogía con la contabilidad y la rentabilidad. Pues esto al final del día lo que queremos llegar es a construir modelos cuantitativos que nos permitan o que nos den elementos para seleccionar una inversión sobre la otra. Yo veo que pues el tiempo va pasando, entonces voy a simplemente y ciertamente quiero tomar todas las preguntas que surjan del público. Quiero hablar de algunos retos en el proceso y retos actuales. No todo el mundo en la primera conversación se convence de que esto es importante. Se vienen haciendo las cosas de una forma particular, se han hecho de esa manera por mucho tiempo, y la primera conversación no necesariamente es una conversación fácil, no necesariamente es una conversación exitosa, y en particular en nuestra industria, con nuestras administradoras, no todas han sido igualmente receptivas desde el día uno. Hoy, con gratificación y también con ayuda de todo el ecosistema, pues vemos que las 4 han hecho avances importantes, pero es difícil montar al bus en ese momento de abogacía a cada una de ellas. Una vez se montan, pues bueno, están las etapas que les decía, de implementación, de incluirlo dentro de la empresa, etcétera, etcétera. Y en este momento yo creo que el reto del sistema, de la iniciativa, del proceso, está en involucrar a las juntas directivas y a la alta gerencia. Si bien ya dentro de la estructura de cada AFP sabemos quiénes son los responsables de cada cosa, si bien dentro de los equipos hay personas que ya están altamente formadas o formadas en mayor medida, porque algunos altamente, otros en menor medida, pero ya hay conocimientos ESG en los equipos de las administradoras. Todavía hay retos, y como ustedes entenderán y conocerán de primera mano, pues cuando las políticas, cuando las iniciativas, cuando los proyectos vienen de la alta gerencia o de la misma junta directiva y tienen un seguimiento en la junta directiva o desde la alta gerencia, pues todo avanza más fácil y más rápidamente. Creo que el reto para nosotros, como Asofondos, como industria de administradoras de fondos de pensiones, es involucrar a la alta gerencia de las juntas directivas. Ese es el reto de corto plazo en el que yo creo que pues queremos sortear lo más pronto posible, y también estamos tomando acciones, les puedo comentar. Les hablaba hace
terminando la conversación sobre el papel del gremio de nuestro formulario único. Nada en la vida que valga la pena es fácil, es una frase que me gusta repetir. Tampoco implementar este formulario en la primera conversación fue fácil, significa más trabajo para los emisores, significa más trabajo para las administradoras, los emisores tienen una forma de publicar sus cosas, quieren que todo el mundo lea sus reportes completos porque le trabajaron mucho, con mucho empeño, mucho entusiasmo. También algunos emisores le han puesto más entusiasmo y más empeño que otros. Las administradoras no necesariamente encuentran eficiente que todas las administradoras lean con cuidado los informes de sostenibilidad de 200 páginas para quizás encontrar los datos claves que van a guiar su proceso de inversión responsable. Y eso pues también requiere que se identifiquen de una manera pues muy precisa dónde están las sinergias, por qué el proyecto genera valor y bueno, pues eso poco a poco pues se va resolviendo en el camino. Finalmente, pues no puedo desaprovechar este espacio para mencionar la reforma pensional, que pues ha sido el principal obstáculo para avanzar en la agenda desde el punto de vista de las administradoras de fondos de pensiones. Y creo que lo que yo diría es estas cosas tan grandes que empiezan a estas conversaciones así tan disruptivas y tan paradigmáticas, pues distraen de este proceso gradual, paso a paso, pero con objetivos y con metas específicas que se va dando. Y pues digamos que esto que es importante pierde recursos por atender lo urgente, que es una reforma muy paradigmática, con cambios muy fuertes. Se desvían los recursos, se desvían los recursos, se desvía el tiempo de los equipos, se desvía el tiempo de la junta directiva, se desvía el tiempo de la alta gerencia y es muy difícil incorporar estas cosas que son importantes, pero quizás son de más largo plazo y no pues ponen en entredicho pues el quehacer de la administradora en el corto plazo. Y sobre todo, hablando de reforma pensional, pues podemos incorporar criterios de inversión. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que sabemos hoy, los habitantes del planeta Tierra, que cursarla, por ejemplo, la transición climática, para hablar de cambio climático, pues requiere de unos recursos muy importantes y que los presupuestos de los gobiernos de todo el mundo no alcanzan para atender esos retos. Y lo que podemos hacer como sector financiero es asignar esos recursos para que esa transición se dé. Y el ejemplo tal vez más cercano es podemos generar créditos para que una persona cambie su vehículo de combustión por un vehículo eléctrico. En un fondo de pensiones podemos comprar bonos para que una empresa financie su, digamos, estrategia de transformación. Todo esto lo podemos hacer si efectivamente tenemos recursos financieros y ahorro para administrar. Si no tenemos ahorro, pues no tenemos ningún criterio ASG ni ninguna inversión responsable que hacer. Y por eso, pues todo esto es posible. Y siempre que haya ahorro, pues es otro de los retos que nos pone la reforma pensional en curso en Colombia y que pues digamos el obstáculo que yo quería mencionar a este proceso.
Con eso termino. Nuevamente agradezco al Centro RS por esta muy amable invitación y quisiera aprovechar los últimos minutos, si todos están de acuerdo, para tomar preguntas del público, si las hay. Daniel, muchísimas gracias. Es para nosotros, para el Centro de Redes y para Pacto Global, un gusto que hayas aceptado la invitación y que estés hoy aquí con nosotros brindándonos tu conocimiento sobre esas apuestas que está haciendo Fondos para la sostenibilidad y ese camino que, como mencionaste, es el lenguaje en común que tenemos todos y es la Agenda 2030. Yo tomé algunas notas que quiero resaltar. Asofondos y viene con ese idioma, está alineado con el idioma que Daniel nos menciona, ¿no? El idioma de la sostenibilidad, el idioma de los criterios ESG. Al final, ir uniéndolo un poco con los retos que ustedes tienen el reto, ¿no? Que sigan habiendo ahorros y que el ahorro siga incrementándose. Las empresas también tienen unos retos en el contexto empresarial en temas de ingresos. Finalmente, todo eso que nosotros abordamos como empresarios es importante para abordar ese idioma de sostenibilidad y esos criterios ESG, para dedicarle recursos, dedicarle el tiempo. Nos mostraste ese camino, esos compromisos y los avances que están teniendo las administradoras de fondos de pensiones, pero también cómo el gremio permite que sus administradoras avancen. Y eso me parece súper valioso, me parece muy chévere. Yo no conocía que había un comité ESG, una guía de buenas prácticas desde el Pacto Global. Promovemos mucho ese aprendizaje mutuo. Afortunadamente, de hecho, hoy nos acompañan, estuve revisando la asistencia, varios de los fondos de pensiones, varios de los que son ya adheridos al Pacto Global, de los 4 fondos administradores de fondos de pensiones privados, 3 también hacen parte de la iniciativa de Global Compact. Entonces creo que podemos siempre sumarnos en esas apuestas que está haciendo el gremio y en esa apuesta que estamos haciendo desde Pacto Global, en la promoción de las buenas prácticas, en promover el conocimiento. Nosotros estamos también alineados en ese idioma en común, ese idioma de cambio climático que está alineado con una estrategia cero neto, que está alineado con los principios de inversión responsable, con los temas de equidad de género, porque no, los temas de sostenibilidad no solamente son los temas ambientales, ¿no? Entonces tenemos todo el abordaje de temas de equidad de género. En el caso de los administradores de fondos de pensiones, el tema de inclusión, que también es muy importante para seguir promoviendo precisamente ese ahorro. Entonces, creemos mucho en ese aprendizaje mutuo. Otra lección que nos das el día de hoy que quiero destacar es el tema de la importancia del involucramiento de las juntas directivas. Es súper importante el involucramiento de las juntas directivas. De hecho, cuando una organización decide ser parte del Pacto Global, ese compromiso viene desde su junta directiva. ¿Por qué? Porque a veces tenemos equipos de sostenibilidad muy proactivos que tienen mucho conocimiento y que quieren hacer muchas cosas. Pero para poderlo llevar de verdad en el ADN de una organización, ese conocimiento y este equipo de sostenibilidad que está apalancando los temas dentro de la organización tiene que estar apoyado por su junta directiva para finalmente llegar a toda la organización de forma transversal, porque la sostenibilidad no es de este equipo, sino que la sostenibilidad es de toda la organización para seguir avanzando. Y ahora, en el caso de los fondos, tienen una, digamos, como entidad gremial, tienen un super plus y es también ese involucramiento con los diferentes actores, ¿no? Entonces, sus agremiados, pero también tienen relacionamiento con el resto del sector empresarial, el sector real, que podemos crear alianzas. Y ahí voy con las frases que me quedaron. Dices que tu frase es, nada que valga la pena, es fácil. La nuestra es 1 más 1 es más que 2, porque como nada es fácil, los esfuerzos hay que sumarlos. Entonces la gestión de las alianzas, cuando nos unimos con el sector real, el sector empresarial, el sector financiero, el sector real, el sector público también, la academia, que ha sido un actor súper importante y muy destacado desde Pacto Global, pues podemos aunar esos esfuerzos para realmente avanzar todos en conjunto y aprender unos de otros en eso que estamos avanzando en materia de sostenibilidad. Sí tenemos preguntas del público, entonces voy a abrir paso en este momento a un espacio de interacción con la audiencia. Recuerden que hay un botón de preguntas, las abordaremos desde este botón, ya que el chat no está habilitado. Daniel, la audiencia nos pregunta, ¿la información del formulario único ESG estará a disposición de todas las entidades en algún tipo de plataforma o herramienta? Pues es parte de la conversación, eso es un proyecto en construcción, esa es una pregunta para la cual no tengo una respuesta concreta, porque como digo, es un bebé, está en crecimiento, está en proceso de construcción. Entonces, si yo me guío por la experiencia mexicana, sí, la información estaría pública para todos,
De hecho, parte de la conversación también va hacia, bueno, si las 4 administradoras vamos a tener un formulario único y vamos a ponernos de acuerdo sobre eso, ¿por qué solo las 4 administradoras? Hay otras inversionistas en el mercado de capitales, como las fiduciarias, como las aseguradoras, que podrían sumarse a la iniciativa, han tenido interés en sumarse. Entonces, pues, todo eso es bienvenido, pero como es un proyecto en construcción, pues todavía no sabemos si va a estar público o no, eso dependerá. Bueno, esperaremos y nos estarás informando a nosotros y este equipo de empresarios que estamos conectados el día de hoy, siguiendo esa estrategia que tiene Asofondos. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué participación planean tener en fondos de inversión de impacto privados como fondos de pensión? Pues mira, el compromiso de los fondos de pensiones es incorporar estos criterios ESG en su proceso de inversión, ¿cierto? Tal vez no enfatice lo suficiente a través de los productos voluntarios, si ya cada afiliado puede escoger, quiero invertir, quiero que mis recursos se inviertan en este fondo o en este fondo, y ahí hay algunos fondos de pensiones etiquetados, ¿no es cierto? Tengo un fondo de impacto, tengo un fondo sostenible. Y ahí el afiliado puede escoger ese tipo de fondos. Ya dentro de los fondos de pensiones, en el manejo de sus portafolios obligatorios más grandes, como decía, se incorporan criterios ESG y pues cada inversión en particular pues entra dentro del proceso de inversiones que tiene cada fondo y que pues es un proceso muy riguroso, muy cuidadoso en el que se miran muchas variables, incluyendo pues estos criterios ESG y es el tipo de impacto pues que pueda tener en cada caso el fondo en particular. Ok. Una pregunta adicional. ¿Hay alguna herramienta o algún medio donde se haya sistematizado las acciones que tienen los fondos de pensiones en materia de sostenibilidad puntualmente en productos de inversión sostenible? No, o digamos como los productos, por el lado de los productos, en lo que digamos, es más tangible son los productos voluntarios, porque ahí es donde el, eh, ahorrador se vuelve activo en las decisiones. Y hemos buscado, y esa es parte de- del proceso que vale la pena y entonces tiene dificultades, que divulgamos como empresa, como gremio, como industria. Siempre nunca hay acuerdos, o sea, los desacuerdos son parte normal del proceso de construcción y en los procesos de divulgación, pues también siempre naturalmente resultarán que algunos salen más bonitos en la foto que otros. Eso hace que la divulgación, pues, no sea automática. Uno quiere, déjenme me arreglo y después me toma la foto. Pero tienen que tomar la foto, sí, pero me arreglo. Entonces, ¿cuándo va a terminar de arreglarse? Es un proceso, pero actualmente, pues como gremio, no tenemos procesos por ejemplo, reportes de sostenibilidad. Sí algunas administradoras ya solitas toman la iniciativa y tienen un reporte muy completo de sostenibilidad en donde se puede encontrar detalladamente todo lo que está haciendo como empresa, esa empresa en materia de sostenibilidad. Hay una cosa que nos sucede a los fondos de pensiones, que es que somos empresas que manejamos recursos de terceros y recursos muy grandes de terceros. Entonces, Ujú. la conversación hoy la centré un poco en todo lo que hacemos cuando manejamos recursos de terceros. Allí es donde podemos mover la aguja de manera pues importante, ¿no es cierto? Cuando el principal inversionista
de la bolsa te llama y te dice, mira, quiero saber qué estás haciendo en materia de sostenibilidad, pues creas un plan en materia de sostenibilidad. Eso no quiere decir que como empresas no tengamos que dar ejemplo, y eso ya es lo que hace cada empresa en su caso particular en materia de sostenibilidad, y esto ya es un poco, digamos, lo que reportan ellas cada una de manera separada, no a nivel del gremio en sus informes de sostenibilidad. Vale, claro, Daniel, entiendo. Sí, me parece súper chévere, además de que de las administradoras, la mayoría hacen informes y como empresa tienen una estrategia de sostenibilidad bastante adelantada, ¿no? Y atacan los diferentes frentes de la sostenibilidad, tanto su operación interna como la operación que tienen con sus clientes, con sus reguladores y demás. Entonces ahí hay un avance importante. Sí, es súper chévere y súper interesante cuando el inversionista y las personas que realmente están haciendo sus ahorros, hasta el ahorro obligatorio, pero también el voluntario, puedan llegar a tener esos criterios de elección en sostenibilidad, ¿no? Cuando yo hago un ahorro voluntario, ¿cómo quiero crear un portafolio de inversión que tenga incluidos inversiones en temas sostenibles? O sea, que la persona sepa en qué está invirtiendo en materia de sostenibilidad. Entonces, poderle llegar a las personas con esa información también me parece que podría ser muy valioso. Creo que no hay más preguntas en el chat. No veo más preguntas. Entonces, nada, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a nuestro invitado Daniel Wills por compartir sus conocimientos, por supuesto a Eduardo, Claudia y a todos ustedes por participar el día de hoy. Antes de despedirnos, quiero anunciarles sobre el cuarto Congreso Hispanoamericano de Inversión Responsable que se llevará a cabo en Santiago de Chile. Tengamos en cuenta que cambiaron las fechas y ahora se va a llevar a cabo 21 y 22 de octubre. Se ha adelantado con el fin de que nos acompañen algunos conferencistas especiales como David Atkins, CEO de PRI, y Nawar Al-Saadi, founder and CEO de Kanata Advisors. Adicionalmente, pedirles que reserven sus agendas para el próximo 18 y 19 de septiembre, que se llevará a cabo la versión número 14 del Congreso de Pacto Global. El Congreso de Pacto Global es el evento de sostenibilidad más grande que hacemos en la red como iniciativa de Naciones Unidas. Va a ser totalmente presencial en la ciudad de Bogotá y el día 19 de septiembre vamos a tener una jornada completa en la mañana dedicada a todo el tema de finanzas e inversión. Entonces ahí vamos a tener una conversación muy importante, ese gana-gana de aprendizaje mutuo que tenemos las organizaciones, y vamos a estar en ese lenguaje en común que hablábamos con Daniel el día de hoy, de la sostenibilidad desde los diferentes frentes. En Pacto Global hemos priorizado el Forward Faster, que es la iniciativa Champion de Global Compact, donde buscamos que las empresas, que todos nosotros como empresarios nos volvamos también más ambiciosos en nuestra estrategia de sostenibilidad. Y el tema de finanzas e inversión no es excluyente de este tema. Entonces tenemos que ser más ambiciosos, plantearnos metas y objetivos muy claros y seguir ahondando en esos idiomas en común en cambio climático, idioma en común en agua, idioma en común en equidad de género, salarios dignos, derechos humanos y, por supuesto, el tema de finanzas e inversión de impacto. Con eso, entonces, damos por cerrado este espacio de diálogo entre empresarios. Los invitamos a estos nuevos eventos que vamos a hacer. Tengamos en cuenta que si estamos interesados en aprender más sobre finanzas sostenibles, los animamos a que visiten nuestra página web y redes sociales del Centro RS y de Pacto Global Colombia. En el portafolio de discusión de preguntas y respuestas les vamos a dejar los links para que se inscriban al Congreso de Inversión Responsable y el Congreso de Pacto Global. Espero que hayan encontrado en este webinar información muy útil que con seguridad nos va a ser de mucha ayuda para todos nosotros. Muchísimas gracias, Daniel, muchísimas gracias a todos y nos vemos en nuestro siguiente ABC de Finanzas Sostenibles que se lleva a cabo todos los primeros jueves de cada mes.